la pasada FED, seguimos hablando de la FED porque la FED nos da mucho de comer y de charlar. Estaba caminando por ahí y me la cruzo a Agustina Spasandín, la autora de Que pase algo pronto, el libro del que hablamos el año pasado, y me dice, tengo un libro para vos, que creo que te puede interesar, que te va a gustar y demás. Tiene mucho de música, creo que tiene que ver con los temas que a vos te gustan, bla, bla, bla. Léelo, el autor vive en París, pero creo que igual van a poder charlar, bla, bla, bla. Sí, y me lo traje. Y a la otra semana que me fui a Rosario por la Crack Bam Boom, me lo llevé para leer y entre el micro de ida y el micro de vuelta lo devoré, básicamente lo devoré. Y tenía mucha razón Agustina, que me conoce poco, pero parece que me conoce mucho, porque el libro me encantó y tenía mucho que ver con lo que yo leo o me gusta, y también con cosas que me vienen pasando o venía buscando, ¿no? Digo, siempre hago la pregunta de dónde están los Nadar de Noche, dónde están los Benjamín Prado, dónde están los Kiko Amat de esta parte, de este momento, de esta generación o de este momento de la vida con los que me topé hace unos años, y ahora me cuesta encontrar esos libros sobre, qué sé yo, personajes medios a la deriva, callejeros, medios rebeldones y demás. Así que tengo el agrado y la suerte de haber dado con El Oso, de Diego Recoba, al que lo tengo acá enganchado para charlar un ratito. ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo estás? ¿Estás ahí ¿Cómo en... va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sos de Uruguay, pero estás en París, si mal no me dijeron, ¿no? Sí, sí, estoy hace un año viviendo acá, en París, Mira, pero sí, soy de Montevideo. qué bueno. ¿Y este es tu libro número cuánto? Como 1000, no sé. Bueno, yo tengo 5 novelas ya, me Ah, parece, sí, pero el oso es la tercera, mira. solo que, claro, es el último libro que salió porque lo reeditó Caballo Negro, pero es un libro del 2000, no me acuerdo, 2022, 2023, una cosa así. Sí, sí, 2021 creo que dice acá. 21, La 21. referencia, 2021, 2021. Si le tenemos que explicar al oso, a la gente de qué va el oso, los que nos escuchan y demás, corregime, ¿no? Pero es una historia generacional de los veintipico de un grupo de amigos que arranca con un caso policial, pero que no es lo importante, digo, en definitiva, ni siquiera importa cómo va a terminar ese caso policial y qué va a pasar con esa noticia que dispara en la memoria de nuestro protagonista todo lo que nosotros después vamos a leer, y es más quizás la vida del protagonista que la del oso, digo, pero es un poco eso, ¿no? La novela. Sí, sí, es un poco eso. Tiene que ver en pandemia, viste que se dio mucho eso de empezar a mirar para atrás Sí, y a revisar. Y de alguna forma esto que vos contabas que pasa en el oso nos pasaba todo el tiempo, que es a partir de un hecho cualquiera, las derivaciones mm, eran hacia cualquier lado, ¿no? Había una sí, capacidad de asociar y de enganchar temas y búsquedas que era impresionante. Y un poco quería jugar con eso, porque sí, es verdad, hay un hecho policial que aparece al principio que después no se retoma más. no, Básicamente es como la excusa, porque yo andaba con, con la idea en la cabeza de repasar algunos hechos que habían sido importantes quizá en mi vida, pero también en la vida del país, ¿no? mm, O de la historia uruguaya reciente. Pero sí, que muchas veces a la hora pasaban dos cosas, o sobre esos hechos habían relatos únicos, ¿no? Habían determinados puntos de vista que se habían vuelto muy claro, hegemónicos y, sí, y únicos, o directamente no se hablaba, ¿no? Años que la historiografía o el relato no le importaban a nadie, ¿no? mm, Como que los relatos muchas veces se centran en hitos, ¿no? Bueno, el primer gobierno de izquierda, la crisis, sí, tal, pero en el medio hay años en los que quizás no suceden cosas históricas, pero que sí en la vida de las personas y sobre todo en la vida de los jóvenes y de los barrios más populares y marginales, se están gestando cosas todo el tiempo. Y me, claro. me- me importaba un poco eso y a la vez marcar momentos clave en lo que es de alguna forma la vida de una persona, que son Sí, los, sí, sí, eh, sí, los 20 y luego los 30 sí, y su adolescencia y sí. jugar un poco con eso. Hay dos cosas que me interesan mucho. Una es la musical, obviamente, que la novela está llena de música, mucha música argentina. El protagonista se va a vivir a Córdoba en un momento de la vida.
es muy variopinto, ¿no? Porque en el libro suenan, y permitime decirlo así, digo, desde la Polla Record hasta la Mona Jiménez, hasta Miranda, de repente es un fanático de Miranda que me encanta que lo sean así, a los Cadillacs, a, no sé, digo, toda esa música que Manu Chao, Mano Negra, no sé, todo lo que fuimos recorriendo por ahí. Después me interesa esta figura hablan del oso como un personaje que se pierde, y después tenemos al protagonista como un personaje que escapa, ¿no? Que está buscando escapar, que son como parece lo mismo y no es lo mismo. Uno se perdió, pero el otro escapa, digo, y tampoco se encuentran, ¿no? Digo, hay algo ahí de dos personalidades y dos maneras de ser, situaciones de la vida, digo, todos, digo, tuvimos un amigo que se nos perdió por X motivo, digo, quizás no como el oso o de otras maneras. Ahí también me afectó en el buen sentido la novela, digo, ¿no? Sí, lo que pasa, lo que yo quería trabajar con el oso era el costo que paga muchas veces la gente que es, o que no encaja, Sí, o que es muy honesta, o que vive la- la vida sin ningún tipo de careteada y que se expone y que es genuino. Incluso cuando a veces eso genuino lo lleva a las barbaridades, ¿no? Porque también el oso, en esa honestidad brutal, es extremadamente brutal y dice cosas con las que es muy difícil sí, estar de acuerdo o empatizar. sí. Pero de alguna forma, el oso con esa extrema sinceridad y honestidad termina volviéndose un marginado de la sociedad. Mm, Yo a veces pienso que el oso decide si se quiere escapar, pero de alguna forma también es la sociedad la que lo va sacando para afuera, ¿no? claro, Como que no encaja, es un tipo que no encaja en los cánones, en la dinámica social y la sociedad misma es la que lo va marginando. En el caso del narrador es lo contrario, quizás el narrador sí encaja, sí, el narrador sí finge, sí caretea para formar parte sí, y sus crisis nacen de ahí, nacen de esa falta, a veces esa falta de honestidad consigo mismo, ¿no? sí. Quizás sufre por no ser genuino y el oso sufre por todo lo contrario. Total, está como muy angustiado, digo, por lo menos siento al protagonista como la angustia de, no sé, hay una frase para porque la quiero leer como tal cual, ¿no? Que dice, em, esa sensación espantosa que te hace sentir la sociedad cuando tenés 20 y algo y no sos exitoso, esa marca en la frente que le dice a todo el mundo que ya dejaste de ser una promesa y si no cumpliste lo que soñabas, ya no lo vas a cumplir. Que para aquellos que somos como proactivos, que tenemos como ideas, no sé, artistas, eso, vivimos constantemente con esa sensación, ¿no? De que ya no somos jóvenes para hacer la promesa, no somos los destacados, no somos las celebridades, y seguimos insistiendo, digo, porque también no sabemos qué hacer, sino, digo, ¿no? Me parece que ahí hay algo también de la angustia del protagonista que también me tocó, ¿no? Pero en realidad después digamos, te adaptás a las nuevas reglas y Sí, te das cuenta de que tenés que simplemente cambiar un poco la estrategia. Pero hay una crisis que es muy fuerte y es cuando se terminan los 20 y no hablo de la edad, hablo de la sensación de los sí, 20, ¿no? Como esa cosa sí, de que realmente la adultez nada, te dice, bueno, dale, sí, dejate accioná. de reaccionar porque Sí, ya no tenés 20 y ya es la sociedad la que no te perdona nada y la que no te da mm, oportunidad de equivocarte ni de hacer promesa. Y, y es como, es un golpe que no es menor, que no cualquiera puede llevarlo bien, y es un golpe que cuando eso se junta además con vidas muy precarias, como sin duda lo son las vidas de los hijos de trabajadores, de barrios periféricos, sin mm, estudio, sin apellido, se encuentran con que tienen que salir al mundo real y al mundo cruel y al mundo crudo, con muy pocas herramientas. sí, Y eso realmente y donde ya el mundo ya no te trata como promesa, sino como, bueno, dale, pibe, metele. sí, 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 Y eso es un pasaje que muchas veces se suele subestimar y que muchas veces por subestimarlo es que lo cargamos durante mucho tiempo. A mí me interesaba mucho poder verlo desde la perspectiva de uno y también porque son cosas que suceden, yo no lo explicité, pero son cosas que suceden muchísimo en la creación artística.
Mm, y que duelen mucho más de lo que la gente cree. sí, Cuando sobre un artista hay demasiada expectativa o no hay, o es una promesa y después deja de serlo, o tiene su cuarto de hora y después ese cuarto de hora terminó. Hay un montón de cuestiones con respecto a eso en la vida del artista que son también un tema y que a mí me interesaba de a poco ir metiéndome ahí, que después en la novela siguiente, que es El cielo visible, yo me meto de lleno en esas cuestiones, ok. pero en El oso empecé a esbozarlas un poco. La voy a tener que buscar esa. Si lo vi, no sé si está acá en Argentina dando vuelta, pero bueno. Sí, sí, está, ¿Está? está porque fue seleccionada por un programa de Penguin Ah, que la republican bien. en toda Latinoamérica. Bien, me lo estoy anotando acá para cortar con vos y ya tratar de ubicarla. No quiero dejar de pasar por alto la música, digo, porque le metés mucha música al libro, a las historias, a lo que les van pasando, muchas veces porque están en contacto con la música, porque eh, son parte de una murga, o porque van a los recitales de la Mona, o porque, no sé, digo, escuchan o se cruzan con un MP3 de Miranda o de los Cadillacs o lo que sea, pero digo, ¿cómo lo tenías vos pensado como la estructura, como autor, digo, ¿no? Digo, bueno, hay que meter música acá, 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 ¿cómo fue un poco ese proceso? Hay dos razones. La primera tiene que ver con una cuestión personal y es Sí, que yo no soy un escritor formado con libros. Los libros llegaron muy tarde en mi vida eh, y toda mi narrativa, si se quiere, toda mi educación sentimental está en parte basado en libros y en películas. En sí, películas y música, perdón. sí, Entonces, a mí me interesaba que la narrativa fuese mucho más musical, si se quiere, o visual, que literaria. Y eso también incluye las referencias. Pero bien, también hay un detalle, y es que El oso es una novela en que todo el tiempo los personajes están boyando, están girando por ahí. Están, sí, o por necesidad, o por elección, o por lo que sea, están todo el tiempo caminando, moviéndose y sin rumbo. sí, Y, y no hay algo que acompañe más esa sensación de estar sin rumbo y de andar boyando que la música. Desde cantarla, a escucharla, a recordarla. Y me interesaba entonces que ese recorrido de los personajes, ese boyar permanente, estuviera acompañado por música y que la música no fuese simplemente una escenografía, digamos, una mm, banda sonora que acompaña, sino que fuese parte del contenido y de las discusiones. sí. Ahí hago esa idea de que uno vive en un videoclip o en una música, o en una película, ¿no? A veces uno va caminando por la calle y dice, ¿quién me está filmando? ¿Qué está sonando de fondo de este momento de mi vida, ¿no? Pienso un poco esto. Total, ¿no? Sí, Cualquier sí, película, en el momento en el que están caminando los personajes sin ah, rumbo, suena música. sí, sí. Y eso no es casual, digamos, Sí, hay una correspondencia. no puedo no pensar en 25 watts, ¿no? La película de Revela y Stoll. En ese Ujú. tiempo también de jóvenes un poco a la deriva, un poco callejeros, ¿no? También medio rockeros. Así que yo no puedo no pensar en eso, siendo vos uruguayo, digo, es una asociación que se me viene enseguida. Sí, 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 sí. Eh, a- sí, absolutamente. Y fue una referencia y cuando salió 25 watts, a todos nosotros que nos hemos criado en esos años, nos resultó una referencia ineludible para ver, ¿no? Ver que a los Sí, demás le está pasando lo mismo. Pero quizá lo que en 25 watts puede ser más una sensación como de desgano sí, y de pasividad. Yo quería que los personajes igual bueno, sí, sí se muevan y que estén trillando sí, y que en realidad en todo caso más que una pasividad propia se evidenciara una precariedad absoluta. mm, Que, y que fue muy distinta a la precariedad de otros barrios de Montevideo, la que se experimentó en el oeste, en el oeste, por ejemplo, mm, porque, por ejemplo, hay un relato de que cuando asumió la izquierda, todo eso cambió y en mm, realidad a los barrios del oeste le costó como 6 7 años más todavía que la cosa claro, empezara a mejorar. Entonces, cuando todo el mundo estaba de fiesta, porque supuestamente el país había mejorado y estaba sí, todo, y había esperanza y futuro, todavía en el oeste había grupos de jóvenes que estaban boyando sin trabajo, sin futuro, sin sueño alguno. Y a mí me interesaba un poco contarla desde ese lado.
Bien, el libro estamos hablando con Diego Recoba, se llama El oso, lo editó Caballo Negro, editora acá en Argentina. Tiene frases muy lindas como el último día en cualquier lugar siempre parece domingo. Y es así, la melancolía del último día, cuando estás, así te has sido 3 días, digo, te fuiste un fin de semana, ese último día o los últimos días siempre es así. Para vos es un freno en la semana y el resto del mundo sigue andando. De esas hay un montón, digo, la verdad que lo tengo bastante subrayado, el libro, no te voy a mentir. Eh, Quizás si en el fondo seamos adultos, porque por esa pulsión de muerte, esa cercanía con el fin, ese miedo fuerte, esa nube sobre las cabezas, es un síntoma de la adultez, al menos en Uruguay. Pienso, digo, desde la ignorancia total, siempre esa promesa de Uruguay, ¿no? Que la Suiza latinoamericana, el lugar donde los argentinos queremos escapar porque parece que ahí todo funciona, y cuando escuchás gente de Uruguay dice, y acá esto, ¿no? Este aplomo, esta tranquilidad, no ir para adelante a veces, digo, ¿no? Entonces, ese contraste entre lo que uno imagina que es y lo que realmente es, digo. Y también me gusta que escape a Córdoba, el personaje, vos lo explicabas en la novela también, ¿no? Y no a Buenos Aires, que es un quilombo insoportable, y Córdoba es una mitad, por ahí, ¿no? Entre Montevideo y Buenos Aires. Sí, sí. Es que Montevideo es todo eso que vos Sí, decís y que también y que está en la fantasía. Lo que pasa es que eso también tiene una contracara que muchas veces no se ve. Es como son dos caras. Y esa tranquilidad y esa calma y eh, ese perfil bajo. eh, Después en el día a día genera otro tipo de problemas que también son muy graves y que no tienen solución y que son endémicos y que a mucha gente, a determinadas poblaciones, les resulta insoportable la vida ahí. Y imagínate además en crisis económica en los 90 2000, nosotros realmente no. Yo a veces escucho, me vinculo con jóvenes, con más chicos, y sueñan y piensan en el futuro y proyectan, y quiero sí, hacer esto, y quiero trabajar de esto y estudiar esto. Nosotros ni se nos pasaba por la cabeza eso. sí, sí, sí. Lo más lejos que llegábamos era si nos íbamos a algún lado en el verano a acampar, pero no más de eso, no había más futuro que eso. Y eso tiene que ver con eso, justamente con esa cosa, con esa quietud, con que no pasa nada, con que es un país que de tan calmo, de tan tranquilo, se estancó. Sí, Y, y esa sensación de quietud, bueno, de alguna forma el personaje escapa de eso, pero está tan habituado, si se quiere, a esa calma que no se anima a ir a Buenos Aires, porque claro. evidentemente eso lo va a pasar por arriba y se termina yendo a Córdoba, que también tiene sus diferencias, pero también tiene esa, esa quietud, si se quiere, Sí. o esa cosa estancada en el tiempo Sí. de la que el personaje parece no puede escapar. Total. Voy a seguir leyendo, voy a seguir buscando tus obras, Diego, porque la verdad que me gustó un montón y nada, me interpeló y hay momentos de la vida en que caen los libros, ¿viste? Que decís, mira, justo tenía que caer este, cayó, de todo lo que traje de la FED fue el primero que leí y no me equivoqué por suerte y me hizo muy bien leerlo y nada, te agradezco un montón por este ratito de charla, por el libro y por las historias, viejo. Bueno, muchas gracias a vos y bueno, a las órdenes y está buenísimo que los libros generen estas cosas y charlar con gente porque uno puede pensar que el oso es como un libro muy montevideano y lo es, pero sin embargo conecta con otras personas de otros lados y eso está buenísimo. Sin duda. Gracias, Diego. Te mando un abrazo Muchas grande. gracias. Bien, pasaba Diego Recoba, autor de El Oso, acá por el programa por Animal Boy, y bueno, charlamos de esta gran novela.